Entonces vamos a hablar un poquito de los alcaloides. ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito de los alcaloides. Mucha gente me ha pedido que hable mucho de este tema. No sé por qué motivo quieren extraer alcaloides, creo. Pero no es bueno. Quiero plantear desde el punto de vista del profesional, debe representar los alcaloides como un efecto terapéutico, no como un efecto que cause daño a muchas personas y muchas complicaciones. Generalmente representamos los alcaloides como algo, como un efecto terapéutico, no como un efecto toxicológico donde se hace dependiente mucho de este compuesto. Mucha gente se dedica al narcotráfico y demás cosas, que realmente en la actualidad es mucho mal, hace mucho daño a la sociedad. Generalmente las personas que se dedican a este punto son perseguidas, son extraditadas, están cumpliendo muchos años en la cárcel. Pero el alcaloide tiene una función principal en la actualidad. Vamos a representar las generalidades, donde representamos que los alcaloides son sustancias orgánicas nitrogenadas. Cuando representamos compuestos nitrogenados, estamos hablando de los alcaloides de carácter básico. Vamos a hacer en laboratorio extracción de alcaloides en medio ácido y en medio básico y potencializar aquella estructura, mayoritariamente de origen vegetal, como vamos a utilizar la hoja de coca, que dentro de ellas presenta un principio activo que se denomina cocaína. Entonces la cocaína es el principio activo la cual se puede utilizar de una manera terapéutica, no una manera donde puede ser utilizada para un efecto dependiente, donde sea utilizado para un vicio en realidad, ¿no? Esta estructura generalmente es compleja porque representa múltiples estructuras orgánicas, ejerce la acción fisiológica incluso en dosis mínimas. Cuando representamos la dosis mínima, por más concentración mínima que representa en la actualidad, representa una acción fisiológica. ¿Qué significa? Yo consumo una pequeña cantidad de alcaloide, ya tengo un efecto fisiológico. El efecto fisiológico generalmente se ve relacionado mucho a problemas. Habíamos avanzado donde decíamos que la dosis tiene que ser ideal, dosis tóxica y dosis letal. Mucha gente en la actualidad se intoxica con estos compuestos nitrogenados como son los alcaloides. Entonces, ¿qué pretende indicar? Pretende indicar por más mínima cantidad que ingrese al organismo, tiene una acción fisiológica en el organismo. Entonces puede causar diversas acciones fisiológicas que vamos a hablar más adelante. Son tóxicos si se incrementa la concentración del principio activo, se precipitan con ciertos reactivos característicos, se forman a partir de los aminoácidos, contienen nitrógeno heterocíclicos en su estructura orgánica. El origen, generalmente el origen biosintético en los vegetales, los alcaloides proceden de metabolismo secundario y se forman generalmente a partir de los aminoácidos, aunque también los alcaloides son de origen diverso, como esteroides y base de la xantina. Entonces habíamos hablado de un concepto en farmaconoxia donde representábamos el metabolismo primario y metabolismo secundario, donde decíamos que el metabolismo primario estaba representado por carbohidratos, proteínas y minerales que tenían más una acción más nutricional. Cuando representábamos el concepto de metabolismo secundario, representábamos más un efecto terapéutico. Entonces, ¿qué significa? Entonces, que los compuestos nitrogenados como los alcaloides representan más un efecto terapéutico, pero siempre y cuando se dosifique de la forma adecuada. Entonces tenemos los esteroides en la base de la xantina, la distribución. El principal producto son los vegetales,
También se considera alcaloide de cierta procedencia, como las bacterias que producen por el metabolismo que se genera por los insectos y los animales. La localización. La localización, generalmente mucha gente trata de entender o conceptualizar que los alcaloides están en toda la planta. Generalmente los alcaloides no representan en todas las plantas, están distribuidos en distintas zonas. Puede ser que estén distribuidos en la raíz, puede estar distribuido en las hojas, puede estar distribuido en los frutos o en las semillas. Dice que generalmente tiene una proporción mínima que oscila entre 0,1 y 3%. Entonces, generalmente una planta medicinal contiene el 100% de metabolitos primarios y secundarios. Y al decir que los alcaloides están entre 0,1 y 3%, indica que la extracción de los alcaloides es muy mínima. Generalmente las concentraciones son mínimas. Quiero aclarar, las concentraciones son mínimas, muy poco realmente, al decir de 0,1 al 3%. Entonces prácticamente se pierde el 87% que es metabolito primario y el resto es metabolito secundario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se extrae muy poco. Si ustedes han visto videos donde se hace la extracción de cristalización de cocaína, dicen grandes cantidades de coca, donde se hace la extracción mínima, por eso el alto costo que representa. El contenido de los alcaloides. Los alcaloides se denominan el alcaloides específico y el alcaloides inespecíficos. El concepto de alcaloide, el contenido de los alcaloides específicos contienen una sola especie de alcaloide en su estructura, como la coca. Como la coca, que representa como metabolito secundario la cocaína, y la quina como metabolito secundario la quinina. Generalmente en la actualidad se está utilizando mucho para el COVID-19 lo que es la quinina, para orientación de aquellas personas que no tenían conocimiento de esta evolución científica, que generalmente se pretende hacer una evaluación y un efecto más a la acción terapéutica a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, donde se han representado buenos avances con la quinimina, que generalmente es extraído de la quina. Los alcaloides inespecíficos, cuando hablamos del término de alcaloides inespecíficos que contienen 2 alcaloides o 3 alcaloides o incluyendo algunas especies como aceites esenciales, aldehídos o cetonas en su estructura, entonces ya denominamos alcaloides inespecíficos. Entonces contienen más elementos dentro de su estructura orgánica. Tenemos la nicotina y la cafeína, que en la actualidad debería utilizar una función terapéutica. Obviamente que en la actualidad ambas utilizan una función terapéutica y esa función terapéutica tiene diversas acciones en diversas patologías, y lo cual vamos a avanzar más adelante, donde vamos a ver la dosificación. Generalmente se representa en distintos órganos. Vemos la dosificación que se representa en distintos órganos, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel pancreático. Entonces vamos a ir representando los papeles de los alcaloides en los vegetales, producto de excreción de los vegetales, función defensiva de insectos y parásitos y producción de almacenamiento de nitrógeno. Entonces, aquellas plantas que presentan alcaloides como principio, como metabolito secundario, entonces tiene estas bondades como producción de excreciones vegetales, función defensiva de insectos contra parásitos, al igual que habíamos hablado de los aceites esenciales y los productos de almacenamiento de nitrógeno. Entonces tiene altos contenidos de nitrógeno en su estructura, las cuales le dan una bondad terapéutica. Las propiedades.
Se salió el doctor, ¿no? Por internet. Capaz se le Tu apagó la señal. compu. ¿Qué pasó, muchachos? No escucho nada.
escuchan? Hola, hola. Tuve un corte, creo. Con el internet. ¿Me escuchan? Sí, Hola. doctor, ya se escucha. Mil Ya se disculpas. escucha, doctor. Sí, Mil disculpas, el sí, internet en doctor. Bolivia es muy inestable. Tuve un corte. Por eso pido mil disculpas. Entonces, continuando con el tema, generalmente hablamos de alcaloides específicos y alcaloides inespecíficos, donde representamos los alcaloides específicos presentan un metabolito secundario en específico, pero los alcaloides inespecíficos representan quizás múltiples componentes denominados metabolitos secundarios, las cuales también tienen mucha importancia porque representan distintas funciones terapéuticas. Pero vamos a hablar de los papeles de los alcaloides en los vegetales, donde representaba que los alcaloides, aquellas plantas que presentan alcaloides en su estructura, tenían una acción excretora de vegetales, es decir, que producía mayor cantidad de alcaloides. También tenían una acción defensiva. Cuando representamos la acción defensiva, representamos que tiene una acción contra insectos o parásitos, que frecuentemente son los que se asienten en la zona, las cuales causan un deterioro de la estructura vegetal. Producto del almacenamiento de nitrógeno, es decir, aquellas plantas que se denominan alcaloides, presentan en su estructura mayor cantidad de compuestos nitrogenados. Vamos a hablar un poquito, generalmente se escucha un término donde dice droga líquida, droga sólida. Entonces, representamos características de acuerdo a las características de oxígeno, las que carecen de oxígeno, son líquidas a temperatura ambiente y presentan un olor característico. Entonces, en la actualidad se transporta de esta manera, quiero aclarar, las que carecen de oxígeno. Significa que son líquidas. Entonces la pasta base, la que denominamos en actualidad, se presenta una característica líquida. Cuando hablamos de compuestos no oxigenados, los oxigenados, la que presenta mayor cantidad de oxígeno, la que presenta mayor cantidad de oxigenados suelen ser sólidas. Entonces representamos una característica fundamental donde cuando hacemos la extracción sólida decimos que se le ha suministrado mayor cantidad de oxígeno. Entonces eso se representa una característica física sólido cristalizable de color incoloro a blanco, son amargos, de acuerdo a la característica organoléptica cuando se prueba este tipo de estructura. Entonces vamos a hablar de los alcaloides de acuerdo a la solubilidad con agua, alcohol y disolventes orgánicos. Las bases libres, aquellas que habíamos dicho que carecían de oxígeno, son insolubles en agua, son solubles en solventes como el alcohol, son solubles en disolventes orgánicos, apolares obviamente. Las sales, las que presentan oxígeno, las que se denominan cristalizables, son solubles en agua, solubles en alcohol y son insolubles en solventes orgánicos. ¿Por qué representa este cuadro? Representa este cuadro con una finalidad para que tengamos idea de la solubilidad que representa tanto aquellas que carecen de oxígeno y aquellas que presentan el oxígeno, las cuales representan una característica líquida o sólida. La nomenclatura, generalmente cuando nos confundimos un poquito cuando representamos la nomenclatura, todos los alcaloides se nombran con término ina, donde representamos efedrina, hidrina, atropina y cocaína. Tiene la terminación ina, la cual me da una característica ya representativa de que lo que estoy escuchando es un alcaloide. Las reacciones para la detección de los alcaloides. Generalmente en la actualidad mucha gente me pregunta cómo podemos hacer el proceso de la extracción de alcaloides. La extracción de alcaloides, las reacciones para la detección de alcaloides, tenemos la reacción de precipitación, la reacción de cristalización y la reacción de coloreada. Generalmente entonces presentamos tres funciones. Entonces, ese es el protocolo que en la actualidad se está utilizando para generar la famosa el famoso producto que en la actualidad todo el mundo quiere obtener. Tenemos entonces la reacción de precipitación, la reacción de cristalización
en la reacción coloreada. En la reacción de precipitación representamos basados generalmente en combinación con alcaloides con metal pesado, y vamos a representar algunos metales pesados como son entonces tenemos algunos metales pesados como el yoduro de potasio, yoduro bismutato de potasio, yoduro de potasio, donde representamos una característica colorimétrica. ¿Qué significa la característica colorimétrica? Cuando hacemos la reacción con el alcaloide, representamos un cambio de color. Entonces, además el cambio de color es muy influyente en la característica de la precipitación. Cuando hablamos de precipitación hablamos de compuestos heterogéneos y hablamos de compuestos homogéneos. El compuesto heterogéneo significa que presenta pequeñas aglutinaciones en el interior de la estructura. Eso significa el compuesto heterogéneo. El compuesto homogéneo significa que todo es el mismo color. Entonces, ¿qué significa la precipitación? Compuestos heterogéneos de color blanco o amarillo, con yoduro de bismutato de potasio. Entonces representamos un color distinto en el precipitado, las cuales nos dan generalmente la reacción que se genera es de Balzer y de Mayer, reactivos de Wanner y reactivos de Dragendorf. Generalmente se representa de esta manera los alcaloides. De esta manera se va identificando ciertos componentes denominados alcaloides. La reacción de cristalización se trata de un reactivo concentrado, generalmente está compuesto por ácido pícrico, bromuro áurico, cloruro y cloruro de mercurio. Son reactivos generalmente para la mayoría de los alcaloides que me determinan la identificación de forma precisa y idónea del compuesto nitrogenado. Pero las reacciones coloreadas también, al igual que la reacción de precipitación, el precipitado reflejábamos un cambio de color. En estas circunstancias vemos el cambio de color en la sustancia biológica. En el cambio de color generalmente tenemos el reactivo producido de hidratación y la oxidación de los alcaloides. Tenemos el Vitalimori, trapónicos como violeta, Van Hurt, ergonina, que generalmente cambia un color de azul, argolina, o seicel, colchicina, generalmente representamos un cambio pardo, que generalmente lo van a representar en una materia que se llama toxicología. Van a generar la identificación precisa de estos componentes. Obviamente los reactivos tenemos el Vitalimori, el Van Hurt, el Oberlin, las cuales me permiten hacer la identificación. Quizás muchos en la actualidad han visto videos donde simplemente ponen un solvente y un cambio de color. Entonces, eso significa en la actualidad que existe un cambio de color cuando se representa cocaína positiva. El aislamiento, generalmente por el procedimiento de aislamiento de los alcaloides tenemos las operaciones previas. Entonces, la preparación de la materia prima, la extracción, la purificación y la valoración. Mucha gente me estaba preguntando cómo puedo extraer los principios activos como es la cocaína. Entonces, tenemos los 4 procedimientos como las operaciones previas, la extracción y la purificación y la valoración, las cuales me permiten identificar de forma precisa y cuando representamos el concepto de operaciones previas, quiero aclararles, generalmente representamos la pulverización, que significa cortar, triturar la materia prima, como es la hoja de la coca, y la del desengrasado, las cuales son un obstáculo generalmente para el preparado de los alcaloides. En procedimiento de aislamiento de los alcaloides tenemos la extracción como disolvente orgánico en medio básico, lo que les representaba. Los alcaloides se pueden extraer en medio básico o en medio ácido. Generalmente hace mucho tiempo hacía la extracción. En esta circunstancia estoy tratando de buscar los reactivos, porque en la gran mayoría de los reactivos son sustancias controladas, lo que hace mucho tiempo no sucedía. Mucha gente me critica y dice, pero ¿por qué no podemos hacer la extracción de alcaloides? Lo que pasa es que no hay muchos reactivos porque se denominan sustancias controladas, entonces venden muy pocas proporciones.
lo que antes no ocurría, y por eso les decía yo hace mucho tiempo que podía extraer con mucha facilidad, porque no había restricciones. En la actualidad existen muchas restricciones con el solvente. Entonces la extracción se disuelve en medio básico, en medio alcohólico en medio ácido, en agua en medio ácido, la destilación por arrastre de vapor de agua. Generalmente entonces representamos de este tipo de extracciones en las cuales me representan la característica idónea para la extracción del principio activo. La purificación, tenemos la extracción de sucesiva, es un proceso 3, donde ya tenemos la extracción sucesiva, al igual que hacíamos con el sogle, donde solo tratamos de extraer el principio activo, y la cristalización en bomba de vacío, las cuales, como les decía, es semejante a la aspirina. Le decían, si se acuerdan, algunos que estaban presentes en el laboratorio, que generalmente tienen que concurrir al laboratorio, estaban indicando que aquellas personas que no concurran al laboratorio tienen asistencia cero. Entonces ya les voy indicando, aquellas personas que no concurran al laboratorio tienen asistencia cero. Entonces en el caso de cristalización vamos ya identificando los elementos que se denominan alcaloides. Técnicas cromatográficas que en la actualidad tienen una fase móvil y una fase estacionaria, que lo ven mucho en orgánica, no sé si han visto en cromatografía, donde simplemente es la migración del principio activo en esta circunstancia. Proceso de aislamiento de los alcaloides, la valoración generalmente utilizamos mucho la valoración en orgánica, donde conocemos el método volumétrico, donde determina la cantidad específica de volumen que se ha logrado extraer del metabolito secundario. El método gravimétrico, la cantidad o el peso ideal de lo que se ha logrado extraer. El método óptico generalmente es muy utilizado en la actividad óptica, donde tiene un parámetro denominado control de calidad. El método cromatográfico realmente está haciendo una evolución grande en la actualidad, donde hasta las pruebas de COVID se denominan inmunocromatografía para hacer la identificación. No sé si existe alguna pregunta o algo. En realidad ese es el proceso de la identificación, la absorción, la cristalización, el aislamiento de los alcaloides en la actualidad. Entonces necesariamente al final, si ustedes se dan cuenta, ya existe el volumen adecuado de la cantidad de alcaloides que he logrado extraer. No me importa el agua, no me importa el porcentaje de solvente, lo único que me importa es la cantidad de metabolitos secundarios. No sé si existe alguna pregunta o algo. ¿Existe alguna pregunta de acuerdo a los alcaloides? Entonces, en la siguiente clase vamos a lograr extraer, yo les decía que esta clase va a ser un teórica, para tratar de culminar algo para el examen. La siguiente clase nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte práctica. Vamos a tratar de extraer en medio ácido y en medio básico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no voy a hacer procesos de purificación, proceso de aislamiento, simplemente voy a hacer extracción del metabolito secundario, y para esta práctica voy a necesitar hojas de coca. Continúo gestionando los reactivos. Como les decía, los reactivos en la actualidad son un obstáculo. Clarito va a ser si le voy a decir si alguien puede conseguir en Telchi, solo venden 10 ml de algunos solventes para que podamos realizar la práctica. Entonces generalmente ya les voy a pasar por WhatsApp, donde representemos la cantidad de solvente para lograr extraer lo que es la cocaína. Y en realidad podamos identificar las características organolépticas de este metabolito secundario, que tiene un enfoque. Generalmente el profesional tiene que enfocarlo como un enfoque terapéutico, no como un enfoque malicioso toxicológico que genere diversas patologías. No sé si existe alguna pregunta. ¿Qué grupo va a ir a la próxima clase? ¿Qué grupo va a ir a la próxima clase en práctica? Me toca 4 y 1. 4 y 1 el martes, y el miércoles me toca 1 y 2.
Entonces vamos a tratar de extraer el medio ácido y el medio básico. Ya les voy a ir dictando los alcaloides, los solventes, perdón, los solventes para que, obviamente que vamos a hacer la extracción en hoja de coca. Me habían sugerido hacerlo en café, pero no va a tener ningún fin. En realidad mucha gente quiere tener el conocimiento al menos de extraer un alcaloide y conocer las características organoléctricas que representa dicho solvente. ¿Existe alguna pregunta o algo? Yo he visto en el WhatsApp que ya cada uno generó su planta medicinal. Yo no obstaculicé necesariamente, yo no planteé el concepto de que todos deben elegir un aceite esencial. Yo planteé un objetivo donde tenga un fin social. Entonces el objetivo, si ustedes ven a su alrededor hay muchas necesidades. En nuestros vecinos, en nuestros parientes, amigos, entonces existen muchas patologías y eso existen muchas necesidades. Hay que contemplar estudios donde tengan un fin social. Entonces he visto en la actualidad, me mandaron ayer, solicito que me envíen nombre y registro para que yo pueda identificar y anotar la planta que van a utilizar. No les decía ayer que no en este instante tienen que utilizarlo, ya vayan haciéndolo. Cuando yo se los pida ya van a tener un avance bastante grande, porque yo comprendo la situación donde tienen exámenes, trabajos extras y demás cosas. La finalidad era de no tratar de sobresaturarlo. Entonces por eso les planteé ya para que vayan investigando, pero que tenga un fin social. Planteemos ese concepto, no que tenga un fin copia y pega. Ese no tiene ninguna función en nuestra sociedad. Ya les había dicho que tengo un programa donde identifico y automáticamente el que hace copia y pega lo elimino, entonces tiene 0. Si me pregunta, yo presenté el trabajo y tiene 0, es porque es copia y pega y le puedo demostrar con el programa que es copia y pega, que generalmente el profesional debe salirse de ese contexto. Ustedes se están formando en el pregrado para hacer licenciatura, no para copiar y continuar con las acciones fraudulentas que existen en Bolivia. Entonces planteamos ese punto de vista. Si a alguien no le parece su trabajo y le parece incorrecto, estoy para ayudar. Pueden enviar en el WhatsApp su trabajo, yo le voy a plantear, corrija esto, revise esto, borre esto. Entonces una forma de apoyar a cada estudiante. Pues no copien y peguen. Entonces las personas que copian y pegan tienen 0. Me sale en mi programa de dónde sacaron. Entonces tratemos de corregir esa parte y no tener ninguna complicación. No sé si existe alguna pregunta. Si no existe, nos quedamos acá. Quería ser muy breve con los alcaloides. Como vieron, generalmente realizamos cierto proceso, pero me voy a quedar solo con la extracción. No me voy a quedar con la volumetría, ni la precipitación, ni nada de eso. Solo me voy a quedar con la extracción. Entonces estoy tratando de armar los reactivos que tengo en la universidad. Si es que yo envío en el WhatsApp, si alguien puede comprar, porque venden muy poca cantidad en Telchi y en Solquifar, para que podamos realizar la práctica. Doctor, Dígame. eso de lo de gabimétrico igual es aparte de lo No, de el término gravimétrico Cuellar, perdone por el apellido, la menciono, no por el nombre, de forma respetuosa. Siempre el profesional debe acostumbrarse a mencionar por el apellido paterno. Cuellar, la finalidad de gravimetría no la voy a hacer porque ya sería un crimen en realidad realizar este tipo de proceso de la evaluación de qué cantidad he logrado extraer de metabolito secundario, en estas circunstancias de metabolito secundario como es el compuesto nitrogenado, como es el alcaloide. Solo voy a hacer la extracción. Entonces la extracción se van a dar cuenta que es un método bastante sencillo donde vamos a aplicar el estado de extracción de triturar la materia prima para lograr extraer con un solvente medio ácido y en medio básico
que efectivamente como profesionales lo debemos utilizar como un fin terapéutico, no como un fin que destruya a muchas familias. Entonces, yo siempre planteo ese objetivo. El profesional no debe tratar de destruir a la gente, sino aportar con la ciencia a muchas personas. Ya, doctor, es que me refería si había, o sea, me refería a que si es otra, ¿cómo le puedo decir? Otra extracción o otro procedimiento. Es otro procedimiento Es entonces. otro procedimiento. La volumetría es otro procedimiento, Cuellar. Entonces no vamos a hacer volumetría de la cantidad de cocaína que hemos extraído, sino solo vamos a hacer la extracción. Entonces con la extracción culminamos la práctica de farmaconoxia. De esta manera nos despedimos en medio ácido y en medio básico, concluyendo la programación de mi pénsul. Entonces en farmaconoxia. Entonces culminamos con una acción donde decimos que todo principio activo tiene un fin terapéutico, no tiene una finalidad de destruir a las personas, que todo principio activo se puede utilizar para curar una patología, no para destruir a familias. Entonces planteamos desde ese sentido donde el aporte es científico con la finalidad de mejorar la sociedad, no de destruir la sociedad. Generalmente si nos planteamos con la finalidad de destruir la sociedad, no vamos a llegar lejos. No vamos a llegar lejos porque todo el mundo nos va a perseguir. Entonces aportamos el fin científico con la finalidad de aportar a la sociedad un beneficio. Entonces quedamos acá, jóvenes, no quiero retrasarlos mucho. Vayan realizando el trabajo que yo les planteé, donde les decía, elijan su planta medicinal de acuerdo a lo que heredaron. Yo, por ejemplo, les decía que heredé mucho el pajacedrón, la cola de caballo. Generalmente mi familia siempre estuvo presente contra distintas patologías. Entonces cada uno en esta plataforma ha heredado algo en su familia. Generalmente Bolivia se caracteriza por ser muy cultural. Muchas personas tienen abuelos o tatarabuelos del interior o quizás algunos extranjeros y tienen distintas culturas. Entonces tratemos de resaltar y que tenga un fin social en la actualidad. Entonces que tenga un fin social terapéutico tratando de curar muchas patologías que existen en nuestra sociedad. Entonces que pueda leer, ¿cuándo se van a dar cuenta el trabajo que están haciendo que es real? Cuando se lo pase a su madre y lo lea y diga, entonces tengo que tomar 2 cucharitas o 1 cucharita para que tenga el efecto real. Entonces, cuando hacemos un trabajo debe comprender una persona que no es de nuestro rubro. Cuando comprende una persona que no es de nuestro rubro, está excelente el trabajo. Entonces, no se acumulen de trabajo. Generalmente yo no trato de agotar en farmaconoxia, trato de acompañar al estudiante, de facilitar, soy facilitador. Pero lo que no van a encontrar en análisis clínico exijo porque ya son materias de último nivel. En la actualidad yo solo exijo en farmaconoxia que el estudiante puede lograr mucho. Y en estas circunstancias resalten su cultura, lo que han heredado. Ya vi muchas personas que se han representado. Las notas no las he subido del segundo parcial, hay muchas personas que faltan dar el examen, pero no se han comunicado. Entonces voy a subir con nota 0 aquellas personas que no se comunicaron. Estuve esperando mucho tiempo, no subí porque no quise, sino porque estaba esperando a aquellas personas que se comuniquen conmigo. Como no existe ese tipo de comunicación, les pongo 0 automáticamente. Entonces de esta manera vamos a ir trabajando. No he recibido ninguna llamada, nadie que alguien no haya dado examen y necesite el apoyo por distintas dificultades. No he recibido nada, entonces que sea de conocimiento de todo.
Entonces voy a publicar, yo creo que el día de mañana ya todas las notas, las que no dieron el examen, tienen 0 automáticamente. Bueno, me quedo aquí, entonces me despido con esto. Que tengan muy buenas tardes. No se queden, no se acumulen el trabajo, lo que pueda hacer hoy, hágalo. Entonces, vayan haciendo el trabajo que les di. No se lo estoy pidiendo el día de mañana ni nada. Yo les voy a decir qué día se los voy a pedir. No se acumulen el trabajo. ¿Ya? Ya la siguiente clase, la siguiente clase nos toca laboratorio. No tienen por qué preguntarme, ¿tenemos clase virtual? No. Ya hemos culminado con la clase virtual el día de hoy y el día de ayer. Hoy nos toca las clases prácticas. Vamos a terminar con los alcaloides en medio ácido y en medio básico. Que tengan buenas tardes. Vayan haciendo su trabajo. No lo dejen para mañana, por favor. Listo, doctor, muchas gracias. Tengan buenas tardes. Doctor. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.